Buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos a esta nueva TDT, Trampas, Trucos y Tretas. Esta primera sesión que hemos hecho este 2023. Y en este caso vamos a hablar de un tema que ahora mismo, como diría que él, está en boca de todos. Nos consta además porque ha habido sesiones que han realizado el Instituto de Censores, ha realizado el REA también, sobre este tema que llevamos, yo creo, desde el año 2018 con una funcionalidad en GESIA que es para compilar los papeles de auditoría, porque ahora nos comentará de todas maneras con más precisión mi compañero Carlos Barroeta. Hola a todos. Responsable de auditoría de Audinfor, y nos va a contar un poco por qué llevamos mucho tiempo con esta obligación, aunque ahora todo el mundo está pues preocupándose por este tema. Afortunadamente, en mi opinión, yo creo que los usuarios de GESIA pues hemos tenido este tema cubierto desde hace tiempo. Sin embargo, sí es interesante repasar pues qué puntos estamos haciendo bien, qué puntos se puede mejorar, e incluso alguna recomendación, ¿no? de cómo, de alguna manera, por ejemplo, la experiencia de Audinfor se ha conseguido llegar, ¿no? a compilar en menos de 60 días, y cuáles pueden ser las mejores recomendaciones, mejores prácticas que un usuario de GESIA puede realizar, y como no, un auditor, ¿no? Entonces, queremos comentaros primero un breve apunte a la referencia normativa de realmente por qué esto es obligatorio y dónde está cada punto, desde cuándo ha sido obligatorio. Es obligatorio desde hace tiempo, es obligatorio desde ahora. Está revisando esto el ICAC. Por otro lado, también ver un poco el proceso, que el proceso comienza con el cierre de los papeles de GESIA, de toda la documentación de auditoría. Veremos cuál sería la lista de puntos principales a comprobar, lo que llamaríamos un checklist, que ya directamente GESIA te lo ofrece, como esos puntos que deben de estar cerrados, o se recomienda que estén cerrados antes de compilar. Luego también, cuando compilamos la información, qué papeles introducimos, qué papeles no introducimos, ¿vale? Y luego también nos gustaría saber vuestro feedback, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? Y las preguntas, si os parece, podemos hacerlas al final, y habremos un poquito de debate, ¿vale? ¿Cuál es vuestra impresión en todo este tema? Luego también, ¿cómo sería técnicamente el proceso de selección de carpetas a compilar? ¿Cuáles sí, cuáles no? Un tema interesante, y también que de alguna manera aparece en el reglamento más detallado, que es el tema de la identificación única del fichero compilado, y lo haremos mediante lo que se llama un código hash, ¿no? Veremos qué es esto realmente y por qué nos es útil para identificar de manera única ese fichero compilado y esa fecha. Hablaremos del certificado que se emite automáticamente con GESIA, y luego también recomendaciones de qué hacer con el fichero obtenido, cómo lo guardamos, dónde lo guardamos y qué dice el reglamento sobre esto, ¿vale? Y luego concretamente especiales cuidados y recomendaciones que os vamos a contar a partir un poco de nuestro contacto con los usuarios de GESIA, que nos llaman, y les damos un poco la respuesta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la gestión de auditoría. Y pues sin más, Carlos, adelante. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Como veis, hoy vamos a utilizar un formato diferente porque queremos hacerlo un poco más colaborativo. Yo voy a ir haciendo la presentación, pero siempre recibiré el apoyo de David con sus comentarios. Si os parece, todo el apartado de dudas lo podemos dejar para el final. Tendremos ahí un ratillo para resolver dudas, comentarios y un poco conocer también vuestra propia opinión a la hora de hacer los trabajos de auditoría. Como comenta David, el objetivo de hoy no es meternos en rollos normativos, sino ver cómo haríamos la compilación con el GESIA. Entonces, por dar un breve apunte de los aspectos normativos, y porque lo tengáis también vosotros a modo de archivo, en esta diapositiva tenemos la normativa que hace referencia dentro del mundo de la auditoría a la compilación.
Como veis, tenemos la ley de auditoría, el reglamento, la NIAS 230 y la NIG 1 relacionada con el control de calidad. Vamos a analizar un poco cuáles son los principales aspectos normativos relacionados con la compilación. Dentro de los aspectos que menciona la Ley de Auditoría de Cuentas, vamos a llamar la atención principalmente a este apartado que está subrayado, que es la necesidad de realizar la compilación dentro de los 60 días a partir de la fecha de informe, ¿vale? Estos 60 días, que os quede clarísimo que son días naturales. No lo pone en ningún sitio, pero vamos, está más que dicho por el ICAC que son días naturales. Así que vacaciones de Semana Santa, agosto, lo que sea, ahí no tenéis ninguna salida, seguirán contando como días para compilar. ¿Vale? Entonces, eso es lo más importante que os quería comentar de la Ley de Auditoría de Cuentas. Más desarrollo y cosas más interesantes hay en el apartado del reglamento. En el reglamento se hace por primera vez mención a este apartado que os subrayo aquí, que es el archivo electrónico. Y esto, vamos, es un antes y un después. Ya no vale decir yo tengo la documentación en carpetas o me la he sacado todo de GESIA, la he impreso y la he guardado en un archivador, no. Ya, absolutamente toda la información que os sirva como evidencia para el trabajo de auditoría tiene que estar en formato electrónico. Y ya no estamos hablando solo del fichero de GESIA, de las hojas de Excel, estamos hablando de todo lo que sirve para evidencia. Es decir, si habéis recibido circularización de terceros, clientes, proveedores, bancos, abogados, tiene que estar en formato digital. Si tenéis un email de un cliente que os explica su proceso de no sé qué, pues todo eso lo podéis imprimir a PDF y también guardarlo en formato electrónico. ¿Esto qué va a suponer? Pues que todo el problema que teníamos antes de espacio en el despacho y el coste de tener una habitación para guardar todos esos archivos, pues va a moverse a un coste de almacenamiento, pues dentro del servidor, dentro de la nube o lo que sea. Es decir, ahora toda la información que nosotros estemos archivando pues va a tener la necesidad de ocupar una gran cantidad de espacio electrónico. Siguiendo con el reglamento, hay algunos aspectos que son importantes en el artículo 69, principalmente este apartado de aquí. En ningún caso ese archivo podrá modificarse. Es decir, tenemos que crear un fichero, que es lo que veremos después que hacemos con GESIA, tenemos que crear un fichero que sea no modificable. ¿Qué significa esto? Que no vale coger, digamos, el trabajo que nosotros tenemos en el servidor y que estamos manipulando y guardarlo en otro servidor diferente. Aunque esté guardado en un sitio diferente al que nadie tiene acceso más que el socio o lo que sea, eso no es suficiente porque el archivo tiene que ser no modificable. Entonces, podéis utilizar el sistema que vosotros creáis, pero tiene que ser algo que no se pueda tocar y tiene que quedar claro que el método que se utilice tiene que dar un soporte para que sea, digamos, como de solo lectura. Y luego, también hay que decir aquí en la parte de abajo que he subrayado que en el caso de que necesitemos por algún motivo modificar esa información, imaginad que después de haber recibido o después de haber emitido el informe y haber hecho la compilación, pues obtenemos información que nos resulta relevante para esta auditoría, es posible introducir esta información adicional dentro del archivo compilado. En estas situaciones lo que haremos es tomar el archivo compilado inicial, lo descomprimiremos en un nuevo fichero, haremos los cambios que sean necesarios y crearemos un nuevo fichero compilado. En este nuevo fichero compilado nosotros lo que haremos son detallar o explicar cuáles son las modificaciones que se han realizado respecto al fichero original, ¿vale? Y siempre recomendamos, por supuesto, mantener el fichero original en el que se vea cuál es la fecha inicial de compilación para después compararla con la fecha posterior en la que hemos realizado las modificaciones necesarias. ¿Vale? Y luego un aspecto en el que incidiremos más tarde por el tema de dónde guardarlo y demás que ha comentado David al inicio de la charla. El artículo 72 habla de que son necesarias unas medidas de salvaguarda y conservación de la documentación. ¿Qué quiere decir esto?
que ese fichero que nosotros estamos creando compilado tiene que estar suficientemente seguro para evitar pérdidas. Nosotros, pues antiguamente lo que hacíamos cuando no existía esta necesidad, pues hacíamos copias de seguridad en CDs, las guardábamos en localizaciones diferentes o almacenábamos en la nube, lo que sea, ¿no? Tenemos nuestras propias copias de seguridad, ¿vale? Entonces, ante ese riesgo de se me ha formateado el disco duro, he perdido la información del disco físico que estaba utilizando, pues en el caso del archivo electrónico pues tendremos que tomar las medidas necesarias, que luego las podemos comentar, para que esa información pues quede bien guardada. Podemos utilizar el servidor, tener una copia en la nube, tener una copia en el ordenador de casa, lo que vosotros veáis, pero bueno, que tiene que haber una serie de medidas de salvaguarda. Y también es importante este apartado que se menciona aquí de la identificación única, que esto es todo lo relacionado con el código de hash y la huella digital que hablaremos más adelante también, pero bueno, que sepáis que viene definido en este artículo 72, ¿vale? Lo mismo, las copias de seguridad, que también os he marcado aquí abajo. Dentro de la NIA ES 230 me gustaría llamar la atención sobre el plazo de conservación, que aquí dice que tiene que ser no inferior a 5 años a partir de la fecha del informe de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que guardar por lo menos los 5 últimos años, solemos incluso guardar 6 por el tema de la fecha del informe de auditoría, de las compilaciones que nosotros creemos. ¿Qué va a suponer esto? Pues que vamos a necesitar una gran cantidad de espacio digital, ¿vale? Porque estamos hablando de que una compilación con toda la información escaneada, pues estamos hablando de 500 megas, 1 giga en el caso de auditorías grandes, va a suponer bastante necesidad, lo que tengamos en el servidor y lo que tengamos que contratar en la nube o en diferentes tipos de servicios. Sí, luego también comentar que este plazo de conservación es importante que lo tengáis definido dentro del sistema de gestión de calidad. Es decir, vuestro manual debería de contemplar este plazo. Es decir, ¿cuál es el plazo de conservación de la documentación de auditoría? Vale, tendríais que tenerlo en el procedimiento. Los que utilizáis el sistema de gestión de Audiq, en el procedimiento de documentación dentro de ejecución del encargo aparece explícitamente remarcado esos 5 años, ¿vale? Sí, son 5 años, efectivamente, y ahí aparece, ¿vale? Pero revisar que lo tenéis escrito en vuestro manual. Vale, y también dentro de esta NIA ES 230 se hace una mención a la posibilidad que comentábamos antes de modificar el archivo compilado original. Y en este caso te pone el ejemplo de que hemos tenido un seguimiento y de este seguimiento pues se ha visto que una de las pruebas que hemos realizado pues no está suficientemente explicada o no se entiende bien de cara a un tercero. Entonces en esa situación nosotros podríamos crear un nuevo fichero compilado en el que ese trabajo se explique mejor o esté mejor desarrollado, ¿vale? No estamos introduciendo información adicional, simplemente estamos aclarando algo, ¿vale? Entonces, una vez mencionados los principales aspectos normativos o los que nos parecen más importantes, vamos a ver cómo sería el proceso de compilación con la herramienta GESIA. En primer lugar, tenemos que situarnos en el momento en el que estamos haciendo la auditoría. Vamos a situarnos en ese momento en el que nosotros ya hemos emitido el informe de auditoría, se lo hemos entregado al cliente y tenemos 60 días para hacer la compilación, que como hemos dicho se realiza desde la fecha de emisión del informe. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que el trabajo no se dará por finalizado hasta que absolutamente todos los papeles de trabajo que están en el apartado de referencias disponibles estén tildados como realizados y verificados, ¿vale? Nos vamos a mover, a ver que no lo veo por aquí. Nos vamos a mover hasta el fichero Gotham, que lo vamos a utilizar como ejemplo. Y os estoy hablando concretamente de esta ventana de aquí, referencias disponibles, que es este libreto verde. Bien, en esta ventana es donde nosotros tenemos todos aquellos papeles que nosotros hemos considerado que son necesarios para hacer esta auditoría. Es decir, que nosotros no podemos dar la auditoría como cerrada hasta que todos estos papeles
estén tildados como verdes. En los procesos de seguimiento que estamos realizando a nuestros clientes, nos estamos encontrando con que muchos no tienen cerrados la totalidad de estos papeles de trabajo simplemente porque creen que pues, los que están marcados con la X roja pues, no son necesarios para la auditoría. Es importante tener en cuenta que el GESIA está pensado para que aquellos papeles de trabajo que vosotros no vayáis a utilizar se establezcan como no disponibles. Sabéis que esta opción la podemos aplicar desde aquí, parametrización, referencias, y aquí lo que tenemos son todas las referencias que están incluidas dentro del máster que nosotros proporcionamos anualmente. Como veis, todos disponen de muchísimos papeles de trabajo, algunos con una marquita de D roja, que son los que están establecidos como disponibles para el trabajo, es decir, con los que nosotros vamos a utilizar, y otros que no tienen esa marquita, que son, digamos, como referencias fantasma. Están ahí instaladas, pero nosotros no las podemos utilizar. Es decir, si vosotros creéis que hay algún papel de trabajo que no vais a utilizar, lo que tenéis que hacer es establecerlo como no disponible. ¿Vale? No lo vamos a dejar en referencias disponibles como la X en roja, porque crearía confusión. Lo que queremos es que en referencias disponibles se queden únicamente las de tilde verde. ¿Vale? Para establecer una referencia como no disponible, tal y como está haciendo David, lo único que tendríamos que hacer es colocarnos encima de aquella referencia que tiene la tilde roja y si no está ni realizada ni verificada, simplemente le daremos a la X que está en la parte superior en la barra de herramientas y nos aparecerá un mensaje que nos dirá que se va a establecer esa referencia como no disponible. ¿Vale? No quiere decir que vaya a desaparecer, que no la vayamos a poder utilizar nunca más, simplemente se va a ocultar. Eso es. Si volvemos a la ventana anterior, donde tenemos la información de las referencias disponibles, las últimas referencias que tendríamos que rellenar nosotros son las que están en AG40. Vamos a filtrar por área, vamos a ir a AG40, abrimos AG40 y en AG40 tenemos principalmente dos papeles de trabajo que son importantes. Uno, que es el que hace mención a la revisión de calidad del encargo, que como sabéis es aquella revisión que hace un segundo socio o un socio externo del trabajo que nosotros hemos realizado antes de la emisión de nuestro informe, con el objetivo de verificar que, bueno, pues que las conclusiones que estamos alcanzando pues están debidamente soportadas, se entienden correctamente y que pues, una segunda persona tiene la misma opinión que nosotros. Sabéis que esto se utiliza en aquellas situaciones, pues auditorías complicadas o en aquellos casos que tenemos un riesgo de familiaridad y queremos minimizar ese riesgo o esa amenaza, la queremos minimizar a través de la opinión de una segunda persona. Y la segunda cuestión o el segundo papel de trabajo, que sería, digamos, ya el final, sería AG40Ref. AG40Ref, si nos movemos al papel de trabajo en concreto, cerramos esta ventana y nos movemos al papel de trabajo AG40Ref, gracias, David. Lo que tenemos es un cuestionario de cierre del trabajo que tendría que cumplimentar el responsable del encargo. En este cuestionario, digamos que tenemos un vistazo general de todo el proceso de auditoría, desde la aceptación, el proceso de verificación de la independencia, planificación, cálculo de importancia relativa, fase de ejecución, conclusiones del trabajo, características que tiene el informe de auditoría y por fin la compilación. Digamos que sería aquella evidencia que dejaría el responsable del encargo o el socio firmante de que, bueno, pues todos los procedimientos necesarios en un trabajo de auditoría se han realizado correctamente. Y sería un poco la que cumpliría con el requisito de que hay una supervisión por parte del socio firmante. Eso es. ¿No? Y este papel sería la evidencia de que ha habido una supervisión de todos los elementos, ¿no? Eso es. Por eso es importante que tanto este trabajo esté realizado y verificado por el socio firmante. ¿Vale? Venga, pues una vez que ya tenemos cerrados todos los papeles de trabajo,
hemos rellenado estos cuestionarios finales, lo que haríamos sería comenzar con el proceso de compilación. El proceso de compilación, lo veremos ahora cuando nos metamos con GESIA, lo primero que te pide es que le indiquemos cuál es la fecha de emisión del informe. Esto es muy importante porque esa información nos va a ayudar a evitar una serie de posibles errores. Una vez que nosotros introducimos la fecha de emisión del informe, el propio programa automáticamente realiza un chequeo de la información que nosotros hemos introducido y nos muestra este checklist de aquí. En este checklist tenemos una serie de procedimientos o una serie de pruebas que son importantes de revisar antes de hacer la compilación. Como veis, hay algunos apartados que aparecerán con tilde verde, es decir, que están correctamente cumplimentados, y otros con la X roja que muestran un error que nosotros deberíamos resolver. Es decir, el objetivo es que este checklist al final tenga todo tildes verdes de que está correctamente realizado. Entonces, vamos a meternos con el GESIA, vamos a abrir el fichero Gotham, que vosotros ya conocéis de otras ocasiones, que es el que enviamos nosotros como ejemplo junto con el máster. Y en este caso vamos a ver cómo se haría la compilación. Para hacer la compilación con el GESIA deberíamos ir a Archivo y aquí nos encontramos con la opción de Compilar encargo. Veis que estamos en la ventana que os he presentado hace un momento, en la que le introduciremos la información de cuándo se ha emitido el informe y veremos el estado de auditoría. Nosotros lo que hemos creado es aquí un ejemplo en el que existen una serie de errores y lo que os voy a hacer es, os vamos a enseñar cómo corregir estos errores. Vamos a empezar por este de aquí, en el que se comenta que el grado de avance de la auditoría no es del 100%, es decir, queda algún papel de trabajo que no se ha cumplimentado. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es ese papel de trabajo? Pues el propio programa, en esta ventana de aquí, te informa, pinchando, cuál es el papel de trabajo que no se ha cumplimentado. Aquí podemos ver que existen papeles de trabajo en el archivo general que no se han cumplimentado, ¿vale? El resto está cumplimentado al 100%. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a cerrar esta ventana, voy a ir a referencias disponibles y voy a cerrar estos papeles de trabajo del archivo general que me quedan pendientes. Vendré aquí, estableceré la fecha de realizado y verificado, lo tildearé para que después esa tilde se convierta en verde en referencias disponibles y guardaré, ¿vale? Importante, recordad, guardar los cambios. Vendré al cuestionario y aquí también seleccionaré quién ha realizado ese trabajo, quién lo ha verificado y tildaremos el realizado y verificado. Pondremos cuál es la fecha de este papel de trabajo y guardamos. Si ahora vamos de nuevo a Archivo, Compilar encargo, veremos que ese paso ya se encuentra correctamente realizado. Vamos con el siguiente. Referencias realizadas o verificadas con fecha anterior al informe de auditoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El programa lo que está verificando es que todos los papeles de trabajo que nosotros hemos realizado y verificado dentro del programa tengan una fecha anterior a la de emisión del informe de auditoría. ¿Para qué se hace esto? Digamos que para que asegurarnos de que tenemos toda la evidencia necesaria previo a emitir el informe de auditoría. Es decir, que no haya un papel de trabajo que nosotros hayamos cerrado con posterioridad a la emisión del informe, porque aunque sí que existen 60 días para, digamos, compilar el trabajo, sí que parece un poco raro que nosotros cerremos un papel de trabajo cuando ya hemos emitido el informe de auditoría, cuando lo lógico es tener toda la evidencia necesaria y después emitir el informe. Entonces el programa lo que nos está avisando es de que hay una incongruencia, que has obtenido una evidencia después de emitir el informe. Entonces, ¿dónde me ha ocurrido esto? Pues pincho en este libreto de aquí y estoy viendo que en el área de existencias, aunque yo la realicé y obtuve la evidencia con fecha 4 de abril,
la persona responsable la verificó con fecha 24, es decir, con posterioridad a la emisión del informe de auditoría. Entonces, para solucionarlo, yo lo que voy a hacer es, voy a ir a la referencia E, papel de trabajo E, y le puedo poner una fecha anterior. Si queréis, para facilitar, vamos a copiar, veis que se puede copiar la fecha de arriba y vamos a pegarla abajo. Guardamos y si vamos de nuevo a la opción de compilar, veis que ese apartado también está resuelto. Datos completados en realizado y verificado. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de esta ventana de aquí, donde se informa de quién ha realizado y quién ha verificado el papel de trabajo, se ha omitido información. En este caso concreto, si pinchamos en la ayuda, nos está indicando que en el papel de trabajo A1 se nos ha olvidado indicar cuál es la fecha de verificación. Entonces, vamos aquí al papel de trabajo A1, referencias, A1, y vemos cómo Evaristo no ha rellenado la fecha. Si queréis, volvemos a copiarlo de arriba. La fecha en la que revisó el trabajo. Guardamos y vemos que este problema también se ha resuelto. Un problema habitual también a la hora de compilar es el de los vínculos rotos. Pues porque nosotros inicialmente creamos un vínculo, luego modificamos el nombre del fichero porque le quisimos meter el año, o lo pusimos en mayúsculas, lo hemos movido del sitio, lo que sea, ¿no? Entonces, hay un vínculo o varios que están rotos. ¿Cuáles son? Pues pinchamos en la ayuda y nos dice que en el archivo permanente hay un vínculo que está roto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir al archivo permanente, referencias, archivo permanente, y vemos que el vínculo está roto. ¿Cómo sabemos cuál es el vínculo que está roto? Porque nos lo está marcando con este color salmón. ¿Veis? Ese sabemos que es el vínculo que está roto. Entonces lo que vamos a hacer es vincular el nuevo archivo. Este de aquí. ¿Ven? ¿Veis que cambia el color del recuadro? Guardamos para que se mantengan los cambios y volvemos a compilación. Bien. Y nos sale otro error que también es habitual, que es el de la cifra de importancia relativa no validada en todas sus fases. Y esto es una cuestión que a la gente le llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que si yo he calculado una cifra de importancia relativa en la fase de planificación y luego para ejecución y para informe, por qué una vez que yo estoy en el proceso de compilación o voy a emitir el informe, por qué de repente me encuentro con que los recuadros de validación, estos de aquí, que antes estaban en verde y que yo había validado, ¿por qué se han convertido a rojo? Que no se ha cambiado, ¿no? Sí, se ha cambiado y yo no he sido, ni ningún compañero. ¿Cuál es el motivo? Pues el programa lo que te está diciendo es que desde que tú validaste esa información se ha dado una modificación en los bases de cálculo de la importancia relativa. Es decir, ha habido un ajuste o una reclasificación que ha modificado el balance o la cuenta de resultados. Y por lo tanto se ha modificado también, o posiblemente se han modificado las bases de cálculo de la importancia relativa. Y lo único que te está diciendo es, vuelve a este módulo, verifica que la importancia relativa que calculaste inicialmente sigue siendo válida, y si es válida, vuelve a validar los datos. Y si te has quedado fuera de rango o se ha dado una situación excepcional, modifica esa importancia relativa en la medida que sea necesario. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es venir a este módulo, en la parte de importancia relativa validar todo, y en el caso de que sea necesario, en la parte de la FIRET, también validar que las dos fases han quedado validadas en color verde. ¿Vale? Una vez que están en verde, volvemos al checklist y vemos que ese apartado también ha quedado correctamente cumplimentado. Luego, otro error derivado de nuevo de ajustes o reclasificaciones. Todas las cuentas con saldo asignadas a cédula principal. Y es otro error que también nos suelen comentar. ¿Cómo es posible
que exista una cuenta sin asignar en esta fase final del trabajo si yo, cuando inicié y preparé el GESIA con la contabilidad final, ya me aseguré que todas las cuentas estaban asignadas? Pues normalmente se suele dar por dos situaciones. Una es que por error se ha puesto una referencia a un papel de trabajo como no disponible, de manera que las cuentas que estaban asignadas a ese papel de trabajo pues se han quedado en el limbo. Y la otra viene derivada de ajustes o reclasificaciones que nosotros hayamos realizado. Es decir, estamos ante la necesidad de utilizar una cuenta que, por ejemplo, en el ejercicio anterior no se utilizó. Entonces hacemos un ajuste, imaginaros un deterioro de un cliente, cuando el año pasado no había ningún tipo de deterioro. Entonces vamos a utilizar una serie de cuentas y una serie de papeles de trabajo que el año pasado no utilizamos. Entonces puede que existan cuentas de dotación, de reversión, de provisión, que nosotros tengamos que dar de alta. Entonces, para dar de alta estas cuentas, primero tenemos que saber cuáles son. Y lo podemos ver desde aquí, este libreto de aquí. Y nos está diciendo que es la 6624. O, como sabéis, en el proceso de auditoría también lo podemos saber yendo al botón de referencias disponibles. Libreto verde. Y pinchando aquí en el libreto azul con la mano blanca. Y aquí te está diciendo que esta cuenta, la 6624, está sin asignar. Entonces yo desde aquí mismo puedo buscar el área correcta donde asignar esa cuenta, que es una RF, concretamente en el papel de trabajo RF06, y pinchando aquí me lleva a ese papel de trabajo. Para asignar una cuenta, sabéis que nos colocamos en la línea en la que queremos asignar esa cuenta y le damos a este botón, insertar línea o F4. Y aquí manualmente lo que vamos a hacer es escribir la cuenta 6624, creo que era. ¿Vale? Y al darle al Enter, veréis que esa cuenta ya se introduce y podemos ver también, si reducimos esta ventana, que la información contable de esa cuenta también se ha introducido. ¿Vale? Guardamos para que esa información se mantenga y volvemos a compilar en cargo. Muy bien. Bien. Y ahora tenemos un error relacionado con referencias auxiliares y referencias principales, ¿vale? Hay clientes que no suelen utilizar referencias auxiliares, pero hay otros que sí, y vamos a explicar de qué va este error. Bien, aquí lo que te está diciendo es que existen referencias auxiliares con fecha anterior a su referencia principal. Por refrescar un poco la información, si vamos a parametrización referencias, sabemos que, voy a abrir el área F, sabemos que dentro de GESIA tenemos dos categorías de papeles de trabajo. Una es una referencia principal, que sería, por ejemplo, AF7, que es aquella que cuelga directamente del área. AF07 cuelga de AF. Y luego existe otra categoría que es la referencia auxiliar, que es aquella que en lugar de colgar del área cuelga de una referencia principal. Esas referencias auxiliares se utilizan a modo de desglose. Es decir, si yo me encuentro con que en AF7 tengo muchas cuentas y digo no quiero analizar todas esas cuentas de golpe, lo que hago es desglosarlas a niveles inferiores. Ese desglose se hace activando referencias auxiliares. Entonces, el error que nos está dando el GESIA es que una de estas referencias auxiliares se ha realizado en una fecha posterior a la referencia principal. Y claro, eso no tiene sentido. Lo lógico es primero cerrar todas las referencias auxiliares, las que son de desarrollo, y finalmente concluir y cerrar el área principal. ¿Y podría ser en la misma fecha? Puede ser en la misma fecha, por supuesto, sin problema. ¿Vale? Lo importante es que no sea una fecha posterior, porque sería lo que no tiene sentido. ¿Vale? Entonces minimizamos esta ventana y vamos a ver cuál era la referencia que tenía ese problema, que son estas de aquí. ¿Vale? Como veis, el AG40Ref está realizado con fecha 21 del 4, cuando su referencia superior está realizada con fecha 4 del 4. ¿Vale? O sea, el propio programa nos facilita saber cuál es la fecha que tenemos que poner
y solucionarlo de la manera más sencilla. Y lo mismo con este cuestionario de tesorería. ¿Veis? Que está realizado con fecha 16 del 4 y la referencia superior con fecha 4 del 4. ¿Vale? Si os parece, esto no lo voy a corregir para que veáis qué efectos tiene el no corregirlo. ¿Vale? Por último, la última de las cuestiones que nos plantea el programa o que el programa considera que sería necesario corregir serían los cuestionarios de cierre. Dentro de los diferentes papeles de trabajo tipo guía, que como sabéis son los de color amarillo, que tiene el GESIA, lo voy a abrir para que lo veáis más claro. Dentro de los diferentes papeles de trabajo que tenemos hay unos que están identificados como cuestionarios de cierre. Estos cuestionarios de cierre son una serie de cuestionarios, plantillas, modelos que a nosotros nos parece especialmente relevantes que estén rellenados para dar el trabajo por terminado. Y son tan relevantes que queremos identificar de alguna manera que se hayan cumplimentado correctamente. Entonces, el programa lo que nos va a decir es que estos cuestionarios, si estos cuestionarios tienen alguna de sus líneas pendientes de cumplimentar, porque dentro del proceso de la G40Ref hemos visto que había aceptación, que había independencia. Si nos hemos saltado algún punto y no lo hemos cumplimentado, el programa nos va a dar ese chivatazo, nos va a decir que faltan líneas por cumplimentar y que sería siempre recomendable que se cumplimente. ¿Vale? No estamos estableciendo nunca ninguna obligación. La compilación, como veréis, se puede realizar, pero son siempre recomendaciones que consideramos muy importantes. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho todas las correcciones que nos propone el programa, pasaríamos a la fase o al proceso ya de compilación en sí. Para ello tendríamos que indicar quién es la persona responsable de firmar el informe de auditoría y por lo tanto de hacer la compilación, que en este caso pues podría ser Evaristo, y el programa nos dará la posibilidad de introducir una clave. Esta clave es opcional, pero haciendo un poco alusión a lo que dice la normativa sobre la necesidad de que exista una salvaguarda adecuada, pues sí, lo que nosotros proponemos, vemos necesario introducir aunque sea una clave sencilla. Claro. ¿Vale? Efectivamente, sí, esto de alguna manera viene motivado por la parte del reglamento, donde se indica que hay que, digamos, estar seguros, hay que asegurarse de que solamente las personas autorizadas tienen acceso a esta información, tienen acceso a este fichero. Y de hecho es una manera de evitar que se modifique accidentalmente. Entonces, ¿cuáles son las medidas o procedimientos que tiene la firma para evitar que quien no debe toque este fichero? Pues hay varias maneras. Una de ellas es permisos en las carpetas de red, donde se ubique el fichero compilado. Otra es permisos, si es en un lugar online, permisos de acceso. Y otro que puede ser adicional, o según, si no se tiene el tema de permisos, pues sería el de poner una contraseña. Ahora bien, no perdamos la contraseña, no nos la olvidemos, apuntémosla en algún sitio seguro. Bueno, ya sabemos qué ocurre con las contraseñas. ¿Por qué? Porque luego, si no, podría ser imposible llegar a abrir este fichero, si no nos acordamos. Eso es. ¿Vale? Es decir, no confiemos en que luego hay un programa mágico que es capaz de craquear el archivo, porque no tendría sentido, ¿no? Entonces aquí se recomienda, si digamos queremos que sea realmente seguro, pues poner una contraseña, de al menos, no sé si 8 o 10 caracteres, y ya sabéis, pues que combine mayúsculas, minúsculas, algún carácter extraño y algún número. ¿Vale? Lo importante es eso, que después os acordéis de esa clave. Correcto. Bien, entonces una vez que le metemos esa clave, le daríamos a compilar y ojo, porque es donde nos saldría un mensaje que nos dice que existen comprobaciones sin completar. Y nos pregunta si queremos continuar. ¿Vale? ¿Podemos continuar o no? Por supuesto que podemos continuar. El programa nos está dando la libertad de, aunque existan errores, que vosotros podéis decir, oye, pues mira, pues esto no lo quiero corregir por el motivo que sea, pues que el programa te permita continuar. ¿Vale? Y saldrá también un mensaje en el que te indica que pues probablemente, si es la primera vez que compilas, no tienes instalada la impresora PDF Creator.
Esta impresora la utiliza el programa para crear un certificado de compilación, donde el responsable del encargo, digamos, deja evidencia de la fecha en la que realiza la compilación. Esto simplemente con instalar el PDF Creator, lo hemos puesto un poco luego en el apartado de observaciones, pues quedaría solucionado. Un segundo. Vale. Bien, una vez que nosotros le hemos dado a esa opción de compilar, el programa nos va a preguntar qué es lo que nosotros vamos a compilar. Por defecto va a tomar toda la información que nosotros tengamos guardada en la carpeta de ese cliente al mismo nivel que tenemos el fichero de GESIA. Pero aquí es donde vamos a ir a las diapositivas y vamos a hablar sobre qué documentación consideramos necesario compilar, cuál no. Realmente no hay nada escrito al respecto. No sabemos a ciencia cierta cuál es la documentación que se tiene que compilar, porque ya os digo que el ICAC tampoco se ha pronunciado al respecto. Lo que sí que queda claro es que tiene que estar toda la documentación que sirva de evidencia. Es decir, que además de lo que os comentaba antes, de hojas de Excel, si veis emails, documentación que habéis recibido en papel, memorándums y demás que los tenéis en papel, todo eso tiene que estar escaneado. ¿Qué cosas no vemos necesarias escanear? Pues en mi humilde opinión, y creo que David la comparte, es el tema del diario. Por ejemplo, yo creo que un diario no sería necesario el compilarlo. Si hemos utilizado algún mayor, pues ese mayor ya estará ubicado en la hoja de cálculo correspondiente y vendrá su detalle. Pero toda la contabilidad a mí no me parece necesario que se compile. Lo mismo con borradores y plantillas. Si yo he creado un borrador de la carta de comunicación al órgano de gobierno, pero luego ya tengo el modelo firmado por mí y firmado por el cliente, pues el Word en el que yo tengo la plantilla y demás, pues tampoco tiene mucho sentido que la estemos guardando. Sí que quiero hacer bastante hincapié en el tema de la información de ejercicios anteriores. En principio, la información de ejercicios anteriores no sería necesario compilarla, es decir, las hojas de cálculo, por ejemplo, de ejercicios anteriores, no veo necesario compilarlo, pero sí que es cierto que en revisiones de calidad que han tenido compañeros, pues se han encontrado situaciones en las que ha sido necesario o se les ha requerido información de ejercicios anteriores. Por ejemplo, en el caso de unos compañeros en concreto, pues decidieron que en un área, que podría ser, imaginaros, el área de personal, pues como en las pruebas de control interno del ejercicio anterior tuvieron muy buenos resultados, pues decidieron que este ejercicio no iban a hacer las mismas pruebas de control interno. Y lo justificaron siempre haciendo referencia a los papeles de trabajo del año anterior. En este caso, el revisor lo que les requirió es que no tenía evidencia en la compilación de este año de las pruebas del ejercicio anterior, porque estaban en la compilación de los papeles del año anterior. Y a pesar de la justificación de nuestros compañeros de que estaban en los papeles del año anterior, esa justificación no fue suficiente. Es decir, aquellas pruebas de control interno, memorándums y demás, que sean de ejercicios anteriores, pero vosotros estéis utilizando como evidencia de este año para no realizar pruebas, claro, lo que haríamos sería archivarlas este año, por ejemplo, en el archivo permanente y guardarlas para tener evidencia de las pruebas del año pasado en el archivo compilado de este año. Y lo mismo ocurre con el archivo permanente. En el archivo permanente tenemos mucha información de ejercicios anteriores, escrituras y demás, que consideramos que es adecuado guardarlo en la compilación de este ejercicio. Va a suponer que la compilación será mucho más grande, pero bueno, tendremos la evidencia, escrituras, contratos, préstamos, lo que sea, que nos pueden servir para la información y para el trabajo de este año. ¿Vale? Bien, entonces, volviendo al fichero,
nosotros podríamos decidir que, por ejemplo, dentro de la carpeta de contabilidad, pues la contabilidad al cierre, los diarios, pues no los vamos a guardar. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es quitarles la tilde. Si en la carpeta de documentación, por ejemplo, además de la información de este año, tenéis la información del año anterior, pues lo que podríamos hacer es quitarle la tilde a la información del año anterior y ocultarla. De manera que el programa lo único que va a hacer es guardar aquella información que esté tildada. ¿Vale? Nosotros vamos a probar a guardar la información únicamente de la carpeta de análisis y del GOTA. De esta manera, pues, hacemos una compilación más rápida. Una vez que hemos seleccionado la información que nosotros queremos compilar, le daremos a compilar y le diremos en qué ubicación queremos guardar este fichero compilado. ¿Vale? Lo vamos a guardar, por ejemplo, aquí. Y veis que la extensión que vamos a utilizar ahora es GS0. ¿Vale? Dejamos la GS3 de GESIA y nos movemos a GS0. Le damos a guardar y nos hará una compilación. Esta compilación pues será más o menos rápida, pues en función de toda la documentación, ¿no?, que estemos utilizando. ¿Vale? Y una vez que hemos terminado, si nos movemos a esa carpeta, vamos a ver qué información nos ha guardado. Por una parte, tenemos el fichero compilado, lo voy a hacer un poquito más grande, que como veis ahora tiene un icono diferente. Es un cubo, digamos que es como una caja en la que nosotros hemos guardado la información. Y tiene además esa extensión GS0. ¿Qué significa esto? Pues que estamos ya ante un fichero no modificable. Ya hemos hecho un paquete y eso ya no se puede modificar. Si en algún momento nosotros quisiésemos abrir ese paquete, le daríamos doble clic y veis que el procedimiento que nos está haciendo es crear una copia. Es decir, no estamos generando o no estamos abriendo el fichero y modificándolo, sino que estamos creando una copia separada. Y también nos está creando al mismo tiempo una huella digital o código hash. ¿Vale? Que la tenemos aquí con información del fichero de GS0 y su código hash. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto del código hash? Pues, y sobre todo, ¿de dónde viene esta necesidad de crear un código hash? Pues del artículo 72 del reglamento. Aquí lo que nos está diciendo es que ese fichero compilado que nosotros creemos, ese archivo digital, debe permitir una identificación única del archivo. Y esa identificación única es la que nos proporciona el código hash. ¿Qué es este código hash? Es un algoritmo matemático, que lo que te está haciendo es, te está leyendo toda la información que tiene ese archivo digital y nos la está transformando en un algoritmo, en una serie de dígitos y números, de manera que digamos que le pone un nombre a ese fichero. Ese es un nombre único y no existe ninguno más igual. De manera que si hiciésemos algún tipo de cambio en el fichero inicial, el código hash que se crearía a partir de ahí sería diferente al inicial. De manera que tendríamos una evidencia de que ese fichero nunca ha sido modificado si el código hash es el mismo. Exacto. De tal manera que al final lo que estamos haciendo es sacarle una foto a ese fichero, ¿no? Le sacamos una foto en un momento concreto, lo que hace es evaluar pues, el número de bytes, la fecha de creación, la fecha de modificación, el tipo de extensión, el nombre que tiene, una serie de cosas, y al final genera un código alfanumérico cuya longitud va a depender, digamos, del tipo de algoritmo que usemos. A mayor, digamos, número de bits que utilicemos, pues al final será más largo y más, digamos, cualquier pequeña variación va a ser diferente el código. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que se busca es, yo saco la foto en el momento que se compila, con una fecha, esa fecha del número de días que tiene tras el informe de auditoría, y si alguien 3 años después saca otra foto a ese mismo fichero, aunque ese fichero se haya movido de ubicación, pero no se ha tocado, no se ha alterado, la foto sería la misma, ¿no? Entonces es la manera en la cual nosotros estamos garantizando, ese fichero no se ha tocado, no se ha alterado. Mira, si sacas la foto es la misma que en su día sacamos al generarlo, ¿vale? Por eso se utiliza, no es que lo diga el reglamento, pero es la solución
que da, digamos, da respuesta a ese requerimiento del reglamento. Eso es. Y luego, únicamente como curiosidad, decir que esos códigos son unidireccionales. Es decir, del fichero GESIA se crea un código hash, pero nunca de un código hash se puede crear un fichero GESIA y su documentación correcto. interna. ¿Vale? Y aquí viene a continuación la necesidad de guardar ese fichero. Y decimos, ¿dónde guardamos ese fichero? Lo que nos dice el reglamento es que tiene que estar en un lugar en el que se asegure su custodia, integridad y recuperación. ¿Vale? Es decir, que nosotros deberíamos guardarlo en un sitio pues que tampoco sea de fácil acceso. Entonces, en ese caso, lo que estamos proponiendo nosotros es no guardarlo en el mismo sitio donde tenemos el propio fichero del cliente, ¿no? ¿Vale? Porque es un sitio que igual tiene acceso además mucha gente que está de paso por la empresa, gente en prácticas o lo que sea, que pues en principio no debe tener acceso a esa información. Entonces, lo que estamos recomendando es crear una unidad aparte, una carpeta aparte, un lugar en la nube, lo que sea, al que tenga un acceso limitado una serie de personas. Correcto. Y entonces así ya también podríamos, bueno, pues aplicar pues esa restricción de permisos de quién accede, quién no accede, pero sacarlo un poco de lo que sería lo que llamamos la carpeta de producción, donde se realiza el trabajo de auditoría. Se saca fuera, puede ser una unidad aparte, pero ahí estaríamos los archivos, únicamente los archivos compilados. Y solamente el personal con acceso pues tendría acceso a los mismos, por tanto serían responsables de si ocurriera ahí algo, ¿no? Eso es. Hay que restringir un poco el número, quién puede entrar, quién no puede entrar. Eso es. Y siempre, como está aquí indicado, ya con fosforito, porque es importantísimo, las copias de seguridad. Sí, que son, en el momento que se crea, tiene que generarse una copia de seguridad, y luego siempre que haya alguna modificación, que es raro que haya una modificación, ¿verdad? Pero si no, al menos una vez al año. Es decir, probablemente en este caso es bastante más relajado o más laxo que otro tipo, que las copias de seguridad que seguro que hacemos, que en muchos casos serán todos los días, sincronizando, etcétera. O sea, esa parte es, yo creo que bastante sencilla. Eso es. Bien. Vale, entonces aquí tenemos un poco las medidas necesarias. Sí, entonces ¿qué se puede hacer? Bueno, pues en un sistema de carpetas de red donde tengamos ubicada esa información, bueno, pues buscar una manera en la que en la carpeta donde se almacene, o la unidad donde se almacene el archivo compilado, pues por un sistema de permisos de Windows hay agentes o hay gente autorizada que puede entrar, es decir, que no sea algo abierto. En un sistema que sea, digamos, de almacenamiento en la nube, pues ahí lo mismo, hay un sistema de permiso de usuarios, quién puede entrar, quién no puede entrar. Y en ambos sistemas, pues que se establezcan las copias de seguridad, pues con esa cadencia que hemos mencionado antes, en el momento de crear el fichero, y al menos una vez al año. Y quizás lo mejor, yo creo, porque también habla el reglamento de que hay que hacer la salvaguarda, incluso en el caso que ocurra un tipo de catástrofe, es decir, que no queremos eso, ¿verdad? Que se nos queme la oficina, que se nos inunde la oficina, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si las copias de seguridad están solo ahí? ¿Vale? Pues no tendríamos nada más. Entonces, una mezcla de los dos sistemas, es decir, almacenar o sistemas de red, pero quizás con un sistema de copia o sincronización de los ficheros en un sistema en la nube, pues puede ser perfecto. Incluso hay situaciones en las cuales puede ocurrir un ataque, digamos, de tipo ransomware, es decir, que secuestran tus ficheros, pues muchos proveedores de la nube te permiten restaurar toda la documentación que tuvieras sincronizada a un punto concreto previo justo a que tus ficheros o tuvieras ese ataque, ¿no? Entonces, una combinación de ambos servicios yo creo que es lo más recomendable. Eso es. ¿Vale? Y luego sí que me gustaría hablar pues, un poco de la problemática que se están encontrando nuestros clientes a la hora de compilar, ¿no? Entonces, algunos cuidados especiales que deberíamos tener antes de ponernos a compilar. Lo primero son los problemas con nombres largos, con caracteres especiales. Estos serán situaciones en las que nosotros queremos descompilar un fichero que tiene, digamos, una ruta de descompilación muy larga. Es decir, si nosotros estamos descompilando en la carpeta de mis documentos, pues nos podemos encontrar que la ruta es pues C, escritorio, usuario, nos sale una ruta muy larga, de manera que si ya nuestro propio fichero tiene un nombre largo, pues al descomprimir en esa ruta tan larga,
pues puede dar errores. Entonces, para evitar estos errores, siempre lo que hacemos es recomendar, cuando se descompile y se cree la copia, hacerlo en el propio disco duro del ordenador, que es el que tiene la ruta más larga. C2 / y ya te descompila el programa. Es verdad, no pasa nada si que copias toda la auditoría pues al escritorio, por ejemplo, o a C, no pasa nada, es decir, luego la compilación... No, funciona exactamente igual. Siempre el archivo original se va a mantener, lo que vamos a hacer siempre es sacar una copia. Vale. También podéis tener problemas con ficheros que sean de solo lectura, PDFs que tienen marcada la opción de sobrelectura o contraseña, pues pueden dar problemas. Y luego sí que, esto ya es una recomendación personal y bastante importante, cuidado con los PDFs que podáis imprimir de ForSampling o de Gesia. ¿Por qué? Porque esos PDFs, si los abrimos, os voy a abrir un ejemplo cualquiera, se nos suele colar y es importante porque puede dar pistas. Cuando nosotros imprimimos una prueba de ForSampling en PDF o un papel de trabajo de Gesia, en la parte de abajo siempre nos va a indicar cuál es la fecha en la que se está emitiendo ese papel de trabajo en concreto. Es decir, si nosotros, por lo que sea, se da la malísima situación en la que tenemos que emitir este papel de trabajo en una fecha superior a los 60 días desde la fecha de emisión del informe, pues que tengáis cuidado con que la fecha de emisión no sea posterior a esos 60 días. ¿Cómo evitamos esto? Pues desde el propio fichero de Gesia tenemos una opción en la que le podemos indicar cuál es en la fecha en la que queremos que nos imprima los papeles. ¿Vale? Desde aquí, datos de auditoría, le podemos decir que en listados la fecha de emisión de todos los papeles que salgan de Gesia sea la que nosotros queramos. Entonces, si le establecemos una fecha anterior a la del informe de auditoría, pues todo lo que se imprima tendrá esa fecha. ¿Vale? Vale. ¿Pero tenemos que ir a ForSampling y cambiarlo también ahí cuando imprimimos o no? No, no es necesario. No es necesario. No es necesario. Vale. Luego, también, normalmente, si tenemos información de años anteriores, pues solemos acordarnos de eliminar hojas de cálculo, ficheros Word, facturas y demás de años anteriores, pero a veces se nos olvidan eliminar las pruebas que están dentro de ForSampling antiguas. Entonces, acordaros, entrar dentro de ForSampling y también, si lo veis necesario, eliminar las pruebas antiguas que no veáis necesario compilar. De esta manera también, pues os ahorráis un espacio. Vale. Luego está el problema del PDF Creator, que hemos visto, lo hemos provocado para que salga así. Simplemente instalando el PDF Creator antes de hacer la compilación, pues veréis que se soluciona el problema. Sí, normalmente desinstalando Gesia y instalando otra vez se arregla porque se instala solo con la instalación. En todo caso, si no, nos ponéis un mail y enseguida os mandamos el instalable. Es muy sencillo de hacer. Vale, y luego sí que nos hemos encontrado en algunos seguimientos de los que realizamos anualmente a nuestros clientes que esas carpetas compiladas no contienen toda la información. Por ejemplo, un archivo permanente, porque tienen su servidor, digamos, estructurado de manera que tienen los ejercicios de análisis o de auditoría del cliente por años. Cliente 21, cliente 19, 18, 20... y fuera de esas carpetas tienen el archivo permanente. Entonces, muchas veces al hacer la compilación de esa información o de circularización que la tienen en otra carpeta o lo que sea, pues se les olvida incluir estos datos. Entonces, siempre recordad para hacer la compilación incluir todos esos documentos que pueden estar en carpetas diferentes. ¿Vale? Y por último, también recomendamos, de cara al apartado de seguimientos, nosotros solemos solicitar o solemos recomendar también a nuestros clientes que tengan una relación de todos los encargos que se han hecho en el ejercicio y que se reportarán al ECAC en el modelo 02 o modelo 03 con información de su obligatoriedad, quién es el supervisor, responsable del encargo y en qué fecha se ha hecho o se ha emitido el informe de auditoría y en qué fecha se ha compilado, para verificar que estamos dentro de ese periodo de compilación, ¿vale? Incluso sacando la media de días, ¿vale? Que puede ser interesante. Y también incluimos, muy importante, el código hash, para que quede identificado cuál es el fichero compilado que realmente deberíamos utilizar de cara a una posible revisión por parte de un tercero.
Sí, además yo creo que podría ser una buena idea, ¿no?, de crear una, bueno, podemos sacar una plantilla de cara al manual de calidad, de tal manera que una plantilla parecida al B01 que utilizamos para la lista de entidades auditadas, utilizar una, digamos, del resumen, digamos, de las entidades compiladas, ¿no?, con este resumen que para mí tiene varias lecturas. Primero, que de alguna manera el equipo sabe que esto es un indicador útil, es un indicador que se necesita. Entonces, poniéndolo aquí, vamos viendo, oye, que superamos el número de días, bueno, pues oye, lo superamos. ¿Qué ocurre? Que si de un año a otro vamos compilando cada vez mejor, cada vez en menor tiempo, pues de alguna manera es un indicador, para mí, el indicador de calidad, en el cual nos dice cómo lo estamos haciendo. Una firma que consigue, digamos, rebajar el número de días que dedica, pongo la media porque es la manera más sencilla, la media de días en realizar sus compilaciones, es una firma de auditoría que de alguna manera está mejorando sus procesos. Vale, con lo cual yo siempre animo a, digamos, y solemos pedir a nuestros clientes de seguimiento, los que les hacemos el seguimiento, que dispongan de esta lista. Oye, es que supero el número de días, no pasa nada, superas ahora, pero digamos que estás en el camino de mejorar y llegar a compilar por debajo de los 60 días. Y luego el tener el código hash, pues es una manera de, oye, esta es la foto que sacamos en su día, y si dentro de 2 años pues alguien tiene que revisar si se ha tocado algo o no, le saca la foto y debería de ser de poder compararse, ¿vale? Y sí, y no sé si otra cosa que suelen preguntarme también es que oye, ¿y el ICAC está pidiendo esta información? Es decir, ¿el ICAC está mirando el tema de la compilación? Bueno, por lo que nosotros sabemos, hasta las revisiones que ha hecho hasta ahora, no lo ha solicitado. Hasta ahora, lo cual no quita de que fuera obligatorio. Sin embargo, parece ser que ahora ya las instrucciones son de que revise y ya que se meta con este tema, ¿vale? Entonces, todos nosotros en los seguimientos siempre lo hemos solicitado desde hace años, entendiendo que era obligatorio, de tal manera que todos aquellos que ya estabais ya compilándolo, bien, perfecto, y ya tenéis un entrenamiento, ya tenéis, digamos, ya lleváis tiempo entrenando este tema, ¿vale? Los que empezáis a hacer ahora o os estáis preocupando ahora por este tema, bueno, pues os animo a que os metáis con ellos. Si necesitáis, oye, no sé, os podemos echar un cable, pues nos lo decís, oye, pues cuál es un poco, qué se ha hecho, por ejemplo, en Audifor ¿qué se ha hecho, por ejemplo, para mejorar ese número de días? ¿Qué pistas podrías darle? No sé, cambiar el momento en que se rellena el archivo general, no lo sé, ¿qué trucos hay, o si hay alguno? Yo normalmente, cuando me preguntan sobre ese aspecto, suelo mencionar 2 puntos fundamentales. Uno es que desde el primer ejercicio de auditoría se documente de la mejor manera y de la manera más clara y completa posible todo el GESIA y la documentación. Es decir, que el GESIA esté perfectamente explicado todo, con comentarios, todo bien relleno desde el primer ejercicio. Porque el primer ejercicio es el que cuesta muchísimo, pero veréis que si una vez que habéis hecho un ejercicio correctamente completado, todas las auditorías recurrentes es muchísimo más fácil rellenar cosas complicadas como el plan de auditoría, los riesgos, etcétera, porque son aspectos que tampoco se van a modificar demasiado de un ejercicio a otro. Y veréis que esos cuestionarios o esos programas de trabajo que ya están cumplimentados no van a sufrir muchas modificaciones de un año para otro. Entonces, aunque el primer año cueste muchísimo, los años siguientes el ahorro de tiempo que vamos a obtener con una auditoría recurrente desde GESIA es terrible. Y el segundo apartado, que a mí me parece más importante, es la supervisión continua. Es decir, que a medida que las personas digamos que hacen el trabajo de campo vayan cerrando las diferentes áreas, vayan identificando riesgos, vayan haciendo procedimientos, la persona que tiene que emitir el informe o el gerente que supervisa lo vaya haciendo al mismo tiempo. Porque si no se hace al mismo tiempo que se va realizando, primero, se olvidan las cosas, y segundo, la persona que supervisa
de repente se encuentra que en marzo tiene un cuello de botella, se encuentra que tiene que revisar trabajos desde el inicio hasta el final, muchísimos de golpe, cuando podría haberse evitado haciendo revisiones a medida que se va haciendo. Es decir, si yo ya en enero puedo cerrar toda la parte de independencia, que quede cerrada. Si en febrero puedo cerrar la planificación, que quede cerrada. Es decir, que las personas que tengan que supervisar lo vayan haciendo desde el principio. ¿Vale? Sé que es un trabajo terrible conseguir hacer la compilación dentro de los 60 días, muy pocos despachos lo consiguen, pero sí que estamos viendo que a medida que se van aplicando los procedimientos y la gente se acostumbra, estamos viendo que se consigue un mayor porcentaje, primero, de despachos que consiguen compilar entre los 60 días y que consiguen compilar todos los encargos. ¿Vale? Sí, bueno, y sí que he puesto en el chat, animaros si tenéis alguna duda que queráis plantear, podéis hacerlo a través del chat y os contestamos. Bueno, veo que no hay muchas. Eso siempre quiere decir que lo hemos explicado perfectamente. Sí, espero que haya quedado suficientemente claro. De todas maneras, si tenéis cualquier tipo de duda, pues sabéis que siempre estamos aquí. Nos podéis llamar para saber, oye, pues qué está haciendo el ICAC, cómo estáis haciendo vosotros las compilaciones, nos encontramos con este error, cómo lo solucionamos, tenemos estos problemas. Siempre, a ver, al final nosotros somos también auditores como vosotros, nos encontramos en el barro del día a día y os entendemos y, bueno, pues os podemos ayudar lo mejor que podamos. Muy bien, pues nada, oye, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. De todas maneras, bueno, mandaremos este livecast, lo mandaremos grabado para que quien no haya podido escucharlo completamente, pues lo tengáis. Y nada, oye, adelante, hablamos pronto y cualquier duda, pues ya sabéis dónde estamos. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente edición de TTTs, trampas, trucos y tretas.